Buenas tardes, estamos en una reunión de medios en resistencia por la Asamblea Popular Constituyente y en esta oportunidad tenemos a un importante invitado, compañero de largas luchas, Rafael Agacino, un investigador popular que ha estado en muchas batallas durante largo tiempo en apoyo del movimiento popular. Y con Rafael, un académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Chile, que ha realizado trabajos de investigación, ha escrito sobre muchos temas concernientes a las luchas populares a la organización del movimiento social. Queremos compartir con ustedes esta que esperamos sea una conversación realmente provechosa sobre el movimiento popular, sobre la coyuntura, sobre cuál es la perspectiva que se nos presenta de aquí en adelante. Así que, Rafael, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder discutir y ver posibilidades para adelante. Eso es lo que... Solo una pequeña corrección. Educador popular y profesor del pedagógico. De Macul, con Grecia. Por eso, además de USACH, pero no de la Chile. En la medida en que hay fuerzas que están latentes, formas de organización, verbos que están latentes, y que en algún momento pueden precipitarse y pueden aparecer efectivamente. Sobre todo esa posibilidad de pasar de la potencia al acto en la situación chilena tiene una cierta singularidad, digamos, porque tiene una crisis política por arriba, pero tiene una ausencia por abajo en realidad, del punto de vista de lo que podría ser una masa crítica que asumiera, voy a decir así, la conducción o la organización o la centralización de esa energía popular que está dando vuelta por todos lados. Entonces, un poco la paradoja, la situación singular del Chile de octubre a octubre, es que hay una crisis política del sistema político, ¿okay? De tal manera de que los partidos políticos, que son los sujetos por antonomasia del sistema político, han perdido su capacidad de controlar, de anticipar, de procesar los conflictos políticos, inclusive domesticar al movimiento de masa a su propio arbitrio, como lo sucedió el 18 de octubre, digamos. Toda esta cosa pasa por al lado. E inclusive la prolongación del sistema de partidos políticos son los gremios tradicionales, y sobre todo la dirigencia burocratizada de esos gremios. Estoy hablando de la CUT, estoy hablando de otros gremios del sector público inclusive, también han sido bypaseados, digamos. También son parte, por así decirlo, de aquellas instituciones del sistema político ampliado, por decirlo de alguna manera, que han sido sobrepasados por este proceso. Y por lo tanto la explosión precipita la energía, precipita las contradicciones, la rabia que estaba en el pueblo chileno, pero que al poco andar, por así decirlo, no voy a decir pierde la fuerza, pero sí tiene fuerzas centrífugas, en el sentido que lo va atomizando en función de su poca capacidad de pasar de la micropolítica a la macropolítica. Entonces los colectivos, las organizaciones culturales, las organizaciones de trabajadores paralelas al sindicalismo clásico tradicional, los pequeños grupos políticos, en fin, que hasta ahora han logrado mantener formas democráticas, autorrepresentativas, autoconvocantes, rupturistas, independientes, de funcionamiento a nivel de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, cuando estallan y se enfrentan al problema de la macropolítica, por ejemplo, enfrentar al Ministerio del Interior, que se iba a enfrentar al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en fin, elaborar una política, a ese nivel, en realidad, las fuerzas centrífugas operan y disipan esta energía. Entonces, un poco, si uno quisiera plantearlo de esta manera, que otra manera de decir lo que tú planteas, en realidad, es que la gran dificultad que hay hoy día es precisamente cómo pasar de la micro a la macropolítica, y por lo tanto se plantea la idea de que a lo mejor la tarea táctica del periodo, por decirlo de alguna manera,
es la construcción precisamente de esa delgada línea de, vamos a decir, de orientación política, de conducción. No estoy hablando necesariamente de un partido, estoy hablando simplemente de una fuerza que se coagula en la medida en que permite dar orientaciones políticas para la coyuntura y orientaciones políticas para aunar esfuerzo, para levantar programas, para transformar la potencia en acto, digamos, para construir y consolidar ese sujeto multiverso, distinto, medio anárquico, como dices tú, en el sentido benigno de la palabra, que se expresa de manera múltiple en la coyuntura y en las diferentes coyunturas que han habido desde octubre, del 19 de octubre de hoy día, digamos. Me imagino que más adelante podremos entrar más en detalle de cuáles son las, no voy a decir, o sea, las posibilidades que hay, ¿ah?, para tratar de evitar de que esta súbita aparición de los partidos políticos con el triunfo del apruebo, que están hoy día intensificando su intento de cooptación de las organizaciones populares, de dirigentes sociales, en fin, pudieran tener una primera línea de resistencia a partir de estas organizaciones populares de base, como son asambleas, como son franjas, como son colectivos, en fin, de tal manera de que el protagonismo popular vuelva efectivamente a ese sujeto que desató la crisis, digamos, que la precipitó el 18 de octubre. La protagonizó. La protagonizó, exactamente. Realmente quien irrumpió en la escena nacional después de un periodo que había estado la cosa bastante quieta. La gente se había comprado de alguna manera el cuento de estos supuestos logros del modelo. Yo siento que de pronto la gente, digamos, logra derribar el mito aquí mismo en la plaza, pero esto es rápidamente entendido por la clase política dominante y logran como dar este paso, que ha sido este proceso que ellos sacaron maniqueamente y rápidamente lo pusieron en escena, logrando de alguna manera que la gente se le creara como una especie, yo siempre digo, de herba, así como los autos cuando se ponen esto como flotadores, para evitar, digamos, que la base popular sea real. Claro. Sí. Yo diría, hay tres características en realidad que aparecen el 18, en la semana siguiente, 18 de octubre, el 19, en la semana siguiente, y creo que existen hasta hoy día, digamos. Uno, que aparece este sujeto en potencia, ¿okay? Un sujeto que no es el sindicato con su estandarte aquí en la Plaza Dignidad, digamos. No es, qué sé yo, la junta de vecinos que llega acá, digamos. Es simplemente la población que en una situación de malestar aflora, aparece, reclama, se toma el metro, salta los torniquetes, apoya a los cabros, ¿no es cierto?, de la ACE, en fin, y que estalla, evoluciona aquí el día viernes. A las 5 de la tarde estaba lleno, al otro día en Concepción, Antofagasta, Valparaíso, en fin, y así sucesivamente. Entonces, hay un pueblo ahí, un pueblo entendido como una gran masa que, por decirlo de alguna manera, tiene un hilo negro, rojo y negro común, que es el malestar con el modelo. Como lo decían los chicos en ese instante, el endeudamiento, la traición de los partidos políticos, la corrupción, la indolencia frente a los grandes problemas existentes, digamos. Eso incluye, no sé, desde la UDI, ¿okay?, hasta MEO y pasando, ¿no es cierto?, por la izquierda tradicional, digamos, que tiene sus yayas también en este proceso. Recuerden, por ejemplo, todo el conflicto del Arce. ¿Okay? Entonces, estalla este sujeto. Y es un sujeto en realidad que, por así decirlo, abre una fisura y lucha por constituirse, no solo una masa informe, sino que constituirse lo que podríamos llamar un sujeto social y ojalá un sujeto político. Y la distinción es que no es solo gente reclamando en las calles, sino que adicionalmente, comillas, tiene dos características adicionales. Primero, que tiene un verbo. Ese verbo podría ser todo el conjunto de demandas que aparece. El problema de la AFP, el problema del patriarcado, el problema, ¿no es cierto?, de los 30 pesos del metro, el problema, qué sé yo, de los bienes comunes, el problema del agua, etc. Entonces, ese sujeto, por así decirlo, aparece en esa fisura, se deja entrever, asoma su nariz y aparece, ¿no es cierto?, un verbo que corresponde a ese conjunto de demanda que inarticulada, de alguna manera sintetizan los grandes problemas que tiene hoy día el modelo o la contrarrevolución neoliberal, que está absolutamente agotada desde el punto de vista económico y político. Y adicionalmente tiene una forma de organización que se precipita en la semana siguiente. O sea, no es ese pueblo que asoma la nariz y que tiene este verbo el que se organiza en sindicato o en junta de vecinos. Se organiza de una manera ad hoc, que tiene tradición en la historia, como dirían los historiadores, digamos, pero son las asambleas populares.
son los cabildos, son las asambleas populares. Por lo tanto, tiene sujeto, tiene programa en potencia, digo yo, y tiene una forma de organización que son absolutamente nuevas. ¿Por qué son nuevas? En primer lugar, porque el sujeto al cual hablan los partidos políticos y hablan los grupos, sobre todo la dirigencia burocrática tradicional de los gremios, como la CUT y otras centrales, ¿okay?, son fundamentalmente los trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces, no y por lo tanto, ese trabajador en su lugar de trabajo tiene necesidad de vincular al ejercicio de su trabajo. Es decir, mejor salario, mejores condiciones de trabajo. Por lo tanto, lo que está hablando este partido político, estos gremios tradicionales, es sujeto trabajador, ¿okay?, que tiene estas demandas que son salarios, ojalá mejor distribución del ingreso y mejores condiciones de trabajo, y que adicionalmente tiene una forma de organización que son los sindicatos. Y sin embargo, lo que está pasando aquí en la Plaza Dignidad y en todas las plazas de este país, que está surgiendo no los trabajadores como sindicatos, los que están acá todos trabajan, viven de su salario, pero no están aquí en tanto sindicaleros, no están aquí en tanto trabajadores asociados a una parte productiva, a una organización sindical, están en cuanto pueblo, en cuanto masa que está hasta acá del modelo económico, social, político, cultural que impuesto el neoliberalismo. Eso también, por otra parte, el reflejo especular de esta cosa, es que la contrarrevolución neoliberal muestra signos de agotamiento en su capacidad de reproducción cultural, política, en fin. Pero eso, bueno, pero otro tema. Y en segundo lugar, lo que aparece acá también es que las demandas que no es aumento de salario. No es el trabajador que está diciendo directamente, ¿no es cierto?, el IPC más 3, o que me paguen la productividad, no, es simplemente que se vayan todos, ¿no es cierto?, que se elimine el sistema de FP, qué sé yo, que vuelva a eliminar la corrupción, en fin, digamos, o sea, son demandas, la educación, la salud, son demandas asociadas a los derechos generales de los trabajadores. Porque la salud no se puede pedir como se pedía en los años 30 o 40 en el campo del sindicato, porque, no sé, yo vivo cerca de lo que era la población Yaruzumar, y ahí el sindicato tenía, no sé, una escuela técnica, tenía, qué sé yo, un teatro, tenía adicionalmente un policlínico. Entonces los problemas de salud, de educación, de vivienda se resolvían en el ámbito del sindicato, porque eran grandes complejos industriales que incluían a grandes masas. Hoy día los derechos de educación, de salud, de pensiones justas, etcétera, no se pueden negociar al interior de los sindicatos. El sindicato tiene un tamaño, no sé, máximo 80 personas en promedio. Por lo tanto, es inviable esos derechos. Entonces la pregunta es, ¿a quién la persona que vive su salario le reclama por salud, le reclama por pensiones, le reclama por educación, le reclama por, qué sé yo, por tener una televisión sana y qué sé yo, o un espacio informativo, qué sé yo, pluralista? No lo puede reclamar contra el patrón, tiene que reclamarlo al conjunto del capital. Entonces lo que aflora acá no es solo un sujeto distinto al sindicato al cual los partidos y los gremios no le pueden hablar, porque no le pueden hablar, sino que adicionalmente tampoco las demandas que ellos elaboran, como la reducción del salario mínimo, como el reajuste del sector público, tienen que ver con el conjunto de demandas que están apareciendo acá. En algunos casos sí, él podría ser el movimiento no más FP, digamos, ¿okay?, que habla un poco de un derecho general. Pero aquí lo que aparecen son los problemas generales en función de los derechos generales. Y adicionalmente, lo que está ocurriendo en realidad, por ejemplo, en Maipú Cerrillo, no son los sindicatos los activos, son las asambleas territoriales las activas. Entonces está apareciendo, por así decirlo, esta tríada: sujeto, proyecto, forma de organización. Fuerza social, que sería este pueblo que está tratando de constituirse, una fuerza programática, teórica, que corresponde a este pliego que está apareciendo por los derechos generales, que adicionalmente está apareciendo, qué sé yo, métodos de lucha, métodos de representación que tienen que ir con formas de organización, a los cuales los partidos, el sistema político no tiene nada que decirle, porque nunca lo pensó así. ¿Okay? Ahora, pero por ejemplo, dentro del acuerdo, el 15, todo este escenario que se produce, obviamente, los partidos políticos estaban literalmente en el suelo. Toda la clase política, y se produce este acuerdo político. ¿Cómo se produce ahí el reacomodo de estas fuerzas emergentes que tú señalas? ¿Terminan ahí de una otra manera coartadas o terminan un ascenso de este movimiento? ¿Qué pasa el 15 según tu análisis a contar de ese día? Sí. Bueno, yo creo que si tú tomas estos tres elementos que te mencionaba, es claro, no digo para los elementos más talentosos de la clase dominante. Pensémoslo así, digamos. O sea, si estuviera Benninger hoy día vivo, si estuviera, qué sé yo, no sé, el mismo Guzmán, estoy seguro que hablarían en estos términos, digamos.
porque son los sectores que lograron fundar Benning en la transición y Guzmán fundó, no sé, un neoliberalismo que fue administrado por la izquierda, digamos, por Lagos, por los socialistas, incluido el Partido Comunista en el último periodo, digamos. Entonces estamos hablando de la inteligencia de las clases dominantes de esa laya. Y tienen que haber habido ahí think tank y talento de esa naturaleza en ese proceso de negociación, que tiene que ver con lo siguiente. No queremos este sujeto que se constituya, este pueblo que se constituya en sujeto social, sujeto político. Si el sujeto político, por definición, en el régimen liberal son los partidos políticos, y la política se hace en el espacio de la política y del Estado. Entonces queremos evitar que se constituya. En segundo lugar, queremos evitar, ¿no es cierto?, que sea una radicalidad donde todos sean derechos, digamos. Y prácticamente por el solo hecho de ser vivo tengo derecho a la vida plena y desarrollo de los talentos y toda mi capacidad humana. No, aquí estos derechos tienen que ser meritocráticos, hay algunos que garantiza el Estado y otros no, en fin, y por lo tanto hay un sistema que trafica con los derechos, que permite algunas demandas y otras no, algunas las deja en el ámbito público, otras en el sector privado, porque venden, ¿no es cierto?, que tú te ganes un buen salario, que te eduques, que invierta en ti, etcétera, digamos. Por lo tanto, no quiere este programa. Y por otro lado, menos quiere una organización que vaya por al lado del Estado. Porque si tú piensas las asambleas populares, que no son los sindicatos o las organizaciones tradicionales, sino que son organizaciones barriales, bueno, yo podría juntar todas las asambleas del barrio y después de la comuna y colocarle un poder popular paralelo al alcalde, digamos. Y obligarlo a que se negocie. Es decir, queremos, no sé, que haya ferias libres acá, queremos que el jardín infantil de acá, queremos un SAMO aquí, etcétera, digamos. Y después si yo junto todas las asambleas populares de las comunas y las veo en la provincia y la región, le coloco un poder popular paralelo al intendente, ya lo colocar que venga. Y si sigo para arriba, podría colocar realmente un poder popular paralelo a esto de los 30 años, a ese parlamento burgués, a ese parlamento corrupto, porque ese parlamento en realidad que obedece simplemente a los intereses de la clase dominante. Entonces, la inteligencia de la clase dominante, creo yo, independientemente que todos ahí estuvieran separados o no, lo que tratan es de conjurar que esta potencia, un sujeto de un programa y de forma de organización de poder paralelo embrionario se desarrolle. Objetivamente es así. Más allá, ¿no es cierto?, de las particularidades que pudieran tener ciertos actores específicos, digamos. Pero si uno lo mira en términos objetivos, eso hay que conjurar este proceso que está en potencia, que se está desencadenando. Bueno, y eso, yo creo que el resultado, si tú pasas de octubre o de noviembre, del 15 de noviembre del 2019, y pasan, ¿no sé?, los resultados del plebiscito del 25, y la parafernalia que se ha hecho es precisamente eso. Se ha repuesto en la coyuntura a los partidos políticos como los sujetos de la coyuntura. Ya no es el pueblo en la calle, no son su forma de organización de acción directa o su forma de autorrepresentatividad, y no son su pliego general por cambiarlo todo, digamos. Aquí se fundó el neoliberalismo, aquí tendrá que terminar, no es el programa. Los partidos políticos no pasan a ser los dispositivos que trafican, o sea, que hacen de mediación entre el pueblo, que quieren transformarlo en masa electoral o masa de maniobra, ¿okay?, y el Estado para poder ofrecer cargos, para poder procesar los independientes, procesar las demandas, etc. Entonces lo que muestra, por así decirlo, de octubre a octubre, el 25 de octubre, con el resultado del plebiscito, lo quiera o no quiera la izquierda que ha participado en esto, ¿okay?, es efectivamente que se repone en la coyuntura un sujeto, un actor. ¿Cuál? Los partidos políticos, que son los que tienen la manija hoy día, tienen la iniciativa política en este instante. Romper eso es un problema. Entonces, este protagonista que irrumpe, ¿quién es? ¿De dónde proviene? ¿Es el más marginal, efectivamente? ¿El guacho, el pobre, el flaite? ¿Quién es efectivamente y cómo hoy día en esta coyuntura, como lo dices tú, que nuevamente el sujeto político burgués logra imponernos su programa a través de la institucionalización del movimiento? ¿Es posible que este sujeto que se manifestó el año pasado vuelva a irrumpir y barrer nuevamente, cambiar el cuadro? Primero, digamos que hay un largo y prolongado periodo de lucha en Chile, ¿okay?, que arrancan por lo menos de 15 años atrás, digamos. Algunas señas, digamos. Primero, de que hay un agotamiento del dinamismo del propio patrón de acumulación neoliberal, digamos. Ya no se crece al 7%, no somos, ¿no es cierto?, los tigres de América Latina, por lo tanto las capacidades de chorreo son bastante distintas.
qué sé yo, hay que reemplazar el aumento de los ingresos salariales por el aumento del endeudamiento y la bancarización, etcétera. Por ese lado, accediendo al consumo, etcétera. Por lo tanto, el propio modelo ha perdido capacidad de cooptación, va perdiendo capacidad de disciplinamiento, por así decirlo, desde ese punto de vista. De hecho, uno de los grandes temas que hay es que se empieza aparece la pobreza, digamos. La pobreza ya deja de empezar a disminuir a las tasas que venía disminuyendo de principios de los 80, perdón, principios de los 90, que fue el gran exitazo, y empieza a mantener, casi a estancarse. Y por otro lado, las desigualdades aumentan. Pero las desigualdades ostensibles, digamos, la desigualdad. O sea, yo podría ganar más salario, pero el otro gana mucho más, por lo tanto la brecha efectivamente disminuye. Entonces la promesa de un capitalismo que resolvía los problemas de un crecimiento con equidad queda desmentido por los hechos, y adicionalmente el propio mercado del trabajo, si bien no reproduce en todos los casos la pobreza, sí reproduce la precariedad. Es decir, yo como temporera, qué sé yo, en el mes de noviembre, entro al mercado de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, dado que me pagan un salario alto en, qué sé yo, en Los Andes o aquí, en Del Curto, aquí en Buin, por lo tanto podré salir de la pobreza. Pero ya en mayo, junio, de nuevo tengo que empezar a lavar ropa y empiezo a ganar menos salario y entro de nuevo a la pobreza. Por lo tanto, aquí hay una masa flotante, por así decirlo, que sigue en condiciones de precariedad. La vida se le vuelve precaria, no puede planificar su vida, no tiene acceso a la educación, a la salud, a las buenas pensiones, etc. Y tiene salarios absolutamente fluctuantes. Es pobre y no es pobre dentro de un mismo año. Todo eso también va generando una situación de precariedad subjetiva, digamos. ¿Okay? Significa entonces que se va generando una suerte, por así decirlo, de una nueva clase trabajadora, llamémosla por ahora precariado. Es una clase trabajadora que ya no tiene, por así decirlo, como fuente de identidad, lo que podríamos llamar el oficio. Yo soy fresador, soy ovelista, soy mecánico, trabajo en una empresa metalmecánica, etc. Tampoco tengo como fuente de identidad, que soy una empresa. Trabajé en la General Motors, en la Ford, ¿no es cierto?, en Arica, o en Rancagua, etc. O soy de Ferrocarril del Estado. Toda esa clase obrera que tenía por identidad el oficio, o tenía por identidad, qué sé yo, la empresa, y una clase obrera que tiene un proceso de constitución desde la construcción neoliberal. Y por lo tanto lo que empieza a surgir adicionalmente es una clase trabajadora, el precariado, cuya única identidad es simplemente que para vivir tiene que vender su puesto de trabajo. Pero no es la aristocracia obrera del cobre, no son los trabajadores del ENAP, ni son los trabajadores públicos. Es la gran masa que trabaja en las pymes, que entra al mercado del trabajo a trabajar como temporera, sale del mercado del trabajo, vende bagatela en la calle, en fin. O sea, surge, por así decirlo, una nueva composición de la clase trabajadora. Y esa clase trabajadora no se puede organizar en sindicato. Si la tasa de sindicalización, en el mejor de los casos, llegó al 12%, 14%. ¿Dónde está el 90% de los trabajadores que viven del salario? Están precarizados. Por lo tanto, para ellos, en realidad, la línea divisora entre el trabajo precario y la vida precaria se diluye. Ya la identidad no está asociada, ¿no es cierto?, a la empresa Yarul Sumar, donde yo hice carrera, entré cuando cabro chico y ahora soy supervisor. No soy un trabajador del Banco del Estado que fui barrendero y ahora en realidad soy ejecutivo de cuentas. No, aquí vendo bagatela en patronato, después venderé en la Ligua, después iré a trabajar alguna obra que se hace en montaje industrial, no sé, en una represa en el sur, etc. Entonces, la vida empieza a hacerse una mezcla entre trabajo y vida. Lo que empieza a aparecer en realidad es que la precariedad del trabajo no es sino la precariedad de la vida, por así decirlo. Y esa es una lógica absolutamente distinta. Esto significa que cuando yo tengo un malestar, no lo identifico con el capitalista porque ni siquiera lo veo, si soy subcontratista. ¿Ok? ¿A quién tengo rabia? Con los luces, con los políticos, con el Estado, con este sistema que vale callampa, po. Eso es lo que me genera problemas. Con los privilegiados. Con los privilegiados. Entonces, ese es el pueblo, po. Ese es el pueblo llano, ¿sabes? Que se identifica en realidad con su condición de precariedad. E identifica la precariedad simplemente con su vida precaria. Y esto es muy importante porque el sindicalismo clásico, por así decirlo, disculpa la figura, digamos, pero si esta mesa fuera las 24 horas de trabajo, perdón, las 24 horas de vida de una persona, ¿qué es lo que hacía el sindicalismo clásico? Dividía esto en 3, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de vida comunitaria y diversión.
¿Dónde se organizan los trabajadores? En las 8 horas de trabajo. ¿Dónde? En la empresa. ¿En torno a qué? A las demandas del trabajo. Por lo tanto, el sujeto que es uno solo, porque yo vivo las 24 horas como amante, como tío, como profesor, como consumidor, como poblador, como hombre, como niño, como mujer, resulta que se me reducía exclusivamente a esas 8 horas. Y esas 8 horas, a lo mejor, cuando había industrialismo, eran importantes. Porque en la empresa yo tenía educación, resolvía problemas de salud, tenía un trabajo estable, tenía posibilidades de desarrollo, podía planificar mi vida. Pero cuando está el precariado, en realidad, resulta que los sindicatos no cubren los problemas, no sé, de los niños que consumen droga, que son mis hijos, no cubre el problema, ¿no es cierto?, que estoy endeudado y que tengo que pagarle a un prestamista que me prestó plata y que me espera todos los días en la esquina para cobrarme los intereses. No me resuelve el problema de que yo tengo que tener un capital mínimo, semilla, para poder comprar cosas para vender en mail, etc. Entonces resulta que este precariado lo que está reclamando, por así decirlo, en la vida. ¿Dónde organizo mi vida precaria? No la puedo organizar en un sindicato porque el sindicalismo clásico no ha sido capaz de entender esas modificaciones que ahora mismo en la estructura de la clase de este país. En algún momento tú planteabas justamente esa fuerza del trabajador, la construcción de la fuerza del trabajador. Entonces yo diría, ¿dónde lo situamos? Esa fuerza del trabajador. O sea, ¿es posible hoy día construir si tenemos unos sujetos tan dispersos y tan precariados? ¿Cómo nos enfrentamos a ese escenario? Bueno, pero antes de eso, porque también hay que ir sacando ciertas lecciones de lo que ha ido pasando. Voy a tratar, no tengo la respuesta de partida, no tengo la respuesta. O sea, eso hay que darlo por descontado, es un problema por resolver. Pero hay ciertas lecciones, por ejemplo, qué sé yo, partamos con los subcontratistas. Los subcontratistas del cobre, los subcontratistas de los puertos en un momento determinado, lo que hicieron fue simplemente, dado que no cupían en los sindicatos, armaron sus propias organizaciones. Hay un viejo sindicato, el Sindicato Nacional de Montaje Industrial, o el sindicato de los portuarios en un momento determinado, que ha ido cambiando con el tiempo, pero donde el contrato era diario. El viejo entraba, ¿no es cierto?, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde quedaba desempleado, digamos. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo se organiza a ese nivel de precariedad y flexibilidad en el mercado del trabajo? Entonces el sindicato era en realidad, más bien dicho, por decirlo de alguna manera, una forma de mancomunal. Era una forma donde se tomaba el conjunto de la vida de los trabajadores. Porque, por ejemplo, como en el caso de los sindicatos portuarios, que es el que voy a tomar como ejemplo, ahí el sindicato todavía controlaba la nombrada. Esto significa en realidad que la empresa va y habla con la dirigencia y le pide, mira, necesito 40 viejos para mañana en la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el sindicato? La burocracia, lo que hacía corrupta, era simplemente, como tenía la nombrada, ¿okay?, le cobraba a los trabajadores por darle puesto. Bueno, hay sindicatos en que eso se mantuvo una cierta ética y se discutieron reglas para asignar el trabajo. Entonces se hizo una asamblea y ahí se decía, ya, necesitamos 40 viejos. ¿Cuáles son los primeros? La gente que tiene cabros chicos, la gente que tiene mayor demanda. Y vamos a garantizar tantos turnos por semana o tantos turnos por mes. Entonces, desde ese punto de vista, comillas, aparecía el conjunto de necesidades de los trabajadores resuelto en un espacio comunitario. Hay condiciones especiales, estamos hablando de una ciudad chica, estamos hablando de dirigentes extraordinarios que mantenían una cierta ética. No es reproducible seguramente eso. Pero lo que decía, ahí hay una experiencia concreta de solución de esto. ¿Cuáles son las lecciones de eso? Las lecciones son, bueno, ¿para qué decir el caso de los otros subcontratistas, digamos? Que, igual que los puertos. Los subcontratistas, cuando hacen demanda y pliego, van a donde el empresario y le dice, bueno, pero si yo no te contraté a ti, po. Pero ¿cómo si yo trabajo con usted? No, po, el contrato está con el intermediario, con el subcontratista. Entonces resulta que en este modelo, quien me explota no es el que me contrata. Entonces, cuando yo voy a hablar con quien me explota, me dice, pero si yo no tengo el contrato, no tengo ninguna relación jurídica. Anda donde el que tiene la relación, voy a donde la relación jurídica, el que me contrata, y me dice, pero si tú sabes que la plata se la lleva al grande, soy un intermediario. Entonces resulta que el sindicato se hace imposible. ¿Qué es lo que tienen que hacer los viejos en realidad? Lo que tienen que hacer es simplemente acción directa, se toman las calles. Y tienen que negociar con todas. Por ejemplo, en el caso de los subcontratistas, obligar a que Codelco apareciera. En el caso de los puertos, obligar a que el intendente apareciera, a que el dueño de la Sudamericana apareciera, a que el administrador de los puertos apareciera, en fin. O sea, esta clase de trabajadora precaria no es que haga un pliego y se lo presente a un empresario y comience el proceso de negociación. Ese es el 8%. Los otros tienen que primero constituir a la contraparte, obligarla de facto a que, comillas, se constituya.
y después que cuando se constituye, es decir, cuando supera la restricción legal, ¿ok? Y la constituyen, comienza la negociación. Eso es lo que está ocurriendo, y esa es la forma en que se ha ido solucionando en el Sintrac, lo que fue el Sinami anteriormente, los puertos, los subcontratistas del cobre. Formas de organización y formas de lucha que se van adecuando a las nuevas condiciones. Por otra parte, creo yo, que voy a colocar el otro caso, que no es la clase trabajadora, pero ¿cuál es la gracia del pueblo mapuche? Que tiene en realidad una relación comunitaria. Por lo tanto, hay un espacio territorial donde viven, la tierra a la cual disputan con el capital, en las forestales, porque le ensucian las aguas, porque plantan bosques, porque atentan contra los lugares sagrados existentes, y por lo tanto la defensa de la comunidad es la defensa de la tierra, y el capital afecta a la comunidad y afecta a la tierra. Entonces ahí la organización no es una cosa que se construya, la organización no es sino la expresión inmediata de esa comunidad que vive en comunidad. ¿Me entiendes? O sea, es como que la política, el sujeto, es su espacio vital. En cambio, la clase trabajadora, esas 8 horas, se olvidaba de su espacio vital, seguía pegando a los cabros chicos, seguía teniendo violencia intrafamiliar, seguía consumiendo televisión basura, y en el sindicato hacía una organización, se cindía del conjunto de la vida. ¿Qué es lo que está pasando en el precariado? Que al precariado le aparece todo esto. Le aparece la vida, por lo tanto, en realidad la defensa del precariado, la lucha contra el capital es por la defensa de la vida, como lo es el caso de los mapuches. La defensa de la comunidad, la defensa de la tierra, la defensa de las posibilidades de vida de esos pueblos. Como el precariado es pobre, se viste feo, no es disciplinado, irracional, tiene violencia, bueno, aparece toda esta cosa. Entonces lo que nosotros llamamos ese flight, lo que llamamos, ¿no es cierto?, lumpen, o sectores desorganizados, o violencia irracional, bueno, no es sino diferentes síntomas, yo creo, de esta variopinta estructura de la clase trabajadora o de los trabajadores existentes en Chile, digamos. No quiero decir que no haya lumpen, por supuesto. No quiero decir que hayan lugares de influencia del narco, por supuesto que lo hay, ¿ok? Pero lo importante es lo siguiente, un poco lo que pasaba a los chicos estudiantes. Cuando los chicos estudiantes, no sé, tomaban un liceo y se colocaban a tomar o rompían todo, la organización estudiantil, bueno, no voy a nombrar ninguna, digamos, lo que está haciendo simplemente es intentar darle sentido racional a ese malestar, a esa rabia de esa vida precaria que tienen estos cabros. Entonces, fíjense que la política no solo aparece como una forma de organización para la demanda popular, para la cosa reivindicativa, aparece también como un espacio de constitución del propio sujeto. Y eso es lo que la izquierda tradicional, incluyendo la izquierda revolucionaria, no ha comprendido. ¿Ok? Y ese es un problema crucial para la táctica y también para cuestiones de estrategia. Con esto obviamente no resuelvo la pregunta, digamos, ¿me entiendes? Hubo un momento en que nosotros mismos intentamos creamos lo que se llama los colectivos de trabajadores. Los colectivos de trabajadores eran un intento de organizar a los trabajadores en función no de la empresa que pertenecían, no si trabajaban honorarios, trabajaban con salario, no si tenían empleo fijo o empleo temporal, sino simplemente el hecho, o tuvieran el mismo oficio, sino el hecho que tenían que vivir de la fuerza de trabajo. Porque el problema está en que si un trabajador está contratado en una empresa y pertenece al sindicato y la empresa lo despide, quedó sin sindicato. Entonces la empresa no solo me explota, sino que además es el aval para pertenecer al sindicato. Y yo sigo siendo trabajador, lo que pasa es que estoy desempleado. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer aquí son formas de organización que no tienen que ir con los sindicatos. Entonces, llamémosle colectivo de trabajadores. Una forma de organización que agrupa a todos aquellos que como tú, como nosotros, en fin, tenemos que vivir de nuestro trabajo. Independientemente que seamos técnicos, profesionales, trabajadores precarios, somos todos precarios en realidad. ¿Ok? Ganemos más, seamos honorarios, tengamos empleos permanentes, en fin. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, lo que llega, lo que va madurando, lo que va precipitándose aquí en este espacio, es precisamente ese pueblo multiforme. Estamos en Plaza de la Dignidad, aquí en el estudio de la radio. Pueden ver ustedes que estamos acompañados con una cantidad habitual de vehículos de la ayuda. Hay una cantidad de personajes custodiando el típico monumento, que ya lo hemos visto habitual, es parte de la mentalidad de este sistema
represivo el tener el control de los espacios públicos, sobre todo aquellos que son simbólicos de esta revuelta popular. Y seguimos acá con nuestro compañero. Está la compañera Javiera de Frente Sin Rodeo, Radio 1 de Mayo, está Armando de Radio y TV Liberación, y estamos en una red con nuestros compañeros de Prensa Opal, de Primera Línea Prensa, y estamos hoy día con Rafael Agacino, siguiendo en esta conversación que ha sido muy interesante. Era entonces, bueno, esta derecha es una derecha republicana, es la derecha, ¿no es cierto?, que se emancipa a partir de los 200 años, olvidando los otros 300 de la conquista, digamos, y del colonialismo, en realidad. Entonces, bueno, cuando le afloran los pueblos originarios, les salta ya no los campesinos, ya no es la reforma agraria la que se requiere en el sentido convencional del término, no es un campesino del Cauca colombiano o que sea un campesino blanco, ¿no es cierto?, brasileño que reclama tierra. Aquí reclama territorio, por lo tanto hay una disputa cultural. O sea, aquí la vida y el modo de vida es lo que se opone al capital. En cambio, en los parámetros de la izquierda republicana era en realidad fundamentalmente el modo de vida del trabajo que tenía que ser mitigada su explotación. Y los más radicales era abolir el trabajo, pero eso se fue olvidando, digamos. O sea, la idea era un Estado más benefactor, un acuerdo, en fin, que permitiera satisfacer derechos, un Estado de los derechos sociales, ¿ok? Pero acá estamos hablando de simplemente que emerge una corriente que lo que reclama es otro modo de vida distinto, digamos, que no cabe, o no ocupe, perdón, dentro de los parámetros del Estado republicano liberal burgués, digamos, ¿ok? Ni siquiera a lo mejor del Estado progresista redistributivo. Lo mismo con el patriarcado. O sea, hay una corriente feminista que no lucha por igualdad de derechos entre géneros, digamos. No a igual función, igual salario. Lo que quieren es la abolición del patriarcado, que es una cosa muy distinta. Entonces, y la abolición del patriarcado significa la abolición de la familia. Significa, ¿no es cierto?, otra legislación absolutamente distinta, donde inclusive lo sometido a lo privado, que es este ámbito donde se ejerce el poder masculino sobre el poder femenino, bueno, se haga público, por lo tanto se disuelvan esas relaciones. Entonces tampoco me alcanza ese Estado liberal burgués democrático que garantice derechos, digamos. Entonces, bueno, la izquierda republicana no tenía esa consideración. Tenía el departamento de la mujer en la CUT, el departamento de la mujer, ¿no es cierto?, dentro de los partidos, digamos. Y alguna izquierda revolucionaria fue capaz de impulsar un poco pero también con lucha de las mujeres revolucionarias y militantes, los cuadros de los partidos, en una lucha contra el patriarcado. Si ustedes ven, no sé, el PRT, o ven los Tupamar, o ven el MIR, o ven el PC, generalmente las direcciones son fundamentalmente hombres, digamos. ¿Ok? Entonces el patriarcado también aparece como un ámbito del discurso que no se puede, que no ocupe en los parámetros de esta izquierda republicana. Bueno, ¿para qué decir la juventud? Y voy a hablar aquí, hacer una diferencia entre la juventud universitaria y la juventud secundaria, por así decirlo. La juventud universitaria que viene, no sé, de los años 90 para adelante, cada vez se va desconstituyendo. Es cierto que el movimiento universitario tiene un auge en un momento determinado, pero fíjense ustedes que es un movimiento universitario que es cooptable. Entran a las universidades privadas y los que están en las universidades públicas o del Consejo de Rectores piden más becas, qué sé yo, se coloca el CAE, aunque fuera un fracaso, ¿okay? Pero se les da la igualdad de derechos y el Estado financia esa igualdad de derechos. Y con eso el movimiento estudiantil universitario viene prácticamente decantándose. Su cooptación es igual a su disolución. La profesionalización de las carreras empieza también a desconstituir lo que eran las facultades y el pensamiento crítico como una posibilidad de construir una universidad militante para el desarrollo, por ejemplo. O una universidad que congeniara con una ética, ¿no es cierto?, de un país más justo. No son esas las demandas de los universitarios. Son las demandas fundamentalmente más becas, más aporte fiscal directo o más aporte fiscal indirecto. Entonces, hay una lógica reivindicativa de derechos reivindicativos y no se plantea cuál es el rol de la universidad, cuál es el proyecto que tienen los estudiantes universitarios, inclusive de la CONFECH, del término universidad. ¿Por qué no hay proyecto de desarrollo nacional? ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa con los cabros secundarios? Los cabros secundarios, es cierto, tienen el vidrio roto, que no funciona el baño, que tienen el papel confort, qué sé yo, que no tienen profesor de inglés. Y hacen las reivindicaciones. Pero la lucha de los cabros estudiantes, por así decirlo, no es una reivindicación económica de un estudiante universitario. Es la lucha de un viejo estudiante del Instituto Nacional que escribe una carta al momento de su graduación.
en que hace una crítica profunda al sistema escolar. Y dicen, aquí nos han vendido, no son estas las palabras, no me acuerdo muy bien, pero un poco era esto, nos han vendido la idea del exitismo. Que yo, ¿no es cierto?, ya no hago la gira de estudio en cuarto medio, porque cuarto medio estoy dedicado, ¿no es cierto?, a hacer la PSU. Tengo que hacerla en tercero medio. Entonces es una competencia. Entonces estoy sometido a una competencia por el éxito. Es decir, la escuela, que era un espacio comunitario donde estaba el profesor de trabajos manuales, el trabajador de biología, el profesor, era un espacio que constituía cierta comunidad. Hoy día es un espacio de sumas individuales. Y eso, contra esa comunidad escolar, es la que reclaman los estudiantes secundarios. Y son irreductibles. Si tú le metís más plata a la escuela, no se resuelve el autoritarismo de los inspectores. No se resuelve el autoritarismo, ¿no es cierto?, fetichista, qué sé yo, de los sostenedores. No se resuelve, ¿no es cierto?, el autoritarismo y el exitismo que se compran los profesores del Instituto Nacional, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el reclamo no es contra la falta de medios, el reclamo es contra el medio mismo. Es la comunidad escolar la que los tiene hasta acá. Y por eso, la explosión. Y la imposibilidad durante 15 años o 20 años de reducirlo como lo redujeron a los estudiantes universitarios. Y los estudiantes universitarios están endeudados, quieren salir luego, salir a trabajar y ganar salario. El estudiante secundario no estaba reclamando por eso. ¿Okay? De hecho, tuvieron que cerrar colegios. Y la represión contra el estudiante secundario fue salvaje. Y la explosión del 18 de octubre sale, fíjense ustedes, por los chicos de la ACE que salen reclamando, no son 30 pesos, son 30 años. Y catalizan un malestar. Ellos, sin saberlo, precipitan un malestar que está instalado en la sociedad y que explota por un lado absolutamente distinto a los canales tradicionales de los sindicatos o de las dirigencias de la CUT o de los partidos políticos. Entonces, hay ahí una izquierda que en realidad es capaz de captar el modo de vida de este capitalismo maduro, esta contrarrevolución neoliberal madura, que ha cambiado los parámetros existentes. Evidentemente no. Entonces, nuestro retraso respecto a la comprensión del mundo real es proporcional a nuestra incapacidad de poder efectivamente, más allá de aportar y acompañar el proceso, de ofrecer también una posibilidad de salida a esto, digamos. ¿Okay? Y eso es lo que está en disputa, que hay que resolverlo muy rápidamente, digamos. ¿Okay? Lo mismo con las cuestiones ecológicas, los recursos de los bienes comunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Este es un malestar en disputa, por así decirlo. Tiene dos formas: el garrote, la represión directa, y tiene la cooptación. Y la cooptación va a tener dos formas: una cooptación institucionalizante y una cooptación, llamémosla así, no sé cómo llamarla, pero de disipación, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé, imagínense ustedes que le dijeran, no sé, a los chiquillos, bueno, le vamos a dar todo un capital semilla que se transforme en empresario. Modernización, lo que se llama. Modernización, claro. Exactamente. Y por lo tanto, por ahí podrían disiparlo. Tienen un lugar, un reconocimiento, se lo ganaron. Y el otro, no sé, transformarlo en un símbolo vacío, como las camisetas del Che Guevara, en realidad, que están de moda y que no expresan nada, digamos. Así, la iconografía. El capitalismo tiene muchas armas de seducción, ¿ok? Y lo puede hacer. Entonces la pregunta es, en ese terreno donde el malestar está fluido, donde el malestar puede ser cooptado, donde el malestar puede ser reprimido, donde el malestar también es una forma de reclamo de algún lugar en la sociedad, porque soy un marginal y porque la sociedad nunca en mi puta vida me ha reconocido nada. ¿Ok? Bueno, también se nota el vacío de la izquierda. Si mucha gente que fue a votar por la prueba de la izquierda revolucionaria, de colectivos de base, gente que estaba vinculada a sectores más libertarios, imagino también de la primera línea, es porque no hay ninguna izquierda que le ofrezca un camino a esto. Eso es lo que está hoy día aconteciendo, y tú dices algo que es muy cierto. La izquierda, y aquí nos incluimos, hemos sido incapaces de leer y entender lo que está pasando. Entonces, la experiencia como militante popular tuya, ¿dónde la canalizarías hoy día? ¿Dónde harías tu foco? ¿Dónde centrarías ese foco? Sí. Uno podría distinguir dos cuestiones. Uno, el periodo político, y otra cosa es, podríamos hablar del proyecto más bien emancipatorio estratégico. Entonces, para hacer la distinción, uno podría distinguir coyuntura, podría distinguir periodo político y podría distinguir la cosa más larga, en fin, emancipatoria. Desde el punto de vista del periodo, cuando partimos, yo decía que hay una crisis política que yo creo una crisis orgánica, es decir, una crisis en realidad que tiene al bloque en el poder trizado, ¿okay? La última trizadura, ¿no es cierto?, la derrota que ha sufrido hoy día Pérez al ser acusado, ¿no es cierto?, al hacer plausible la acusación constitucional y decide renunciar.
pero es la derrota también de la derecha el 25 en el plebiscito, en fin. Entonces hay un bloque en el poder trizado. Longueira acá, Moreira acá, Sutil aquí, Fonapen acá, Lusic aquí, digamos. O sea, son todas formas de trizadura del bloque dominante, en sus expresiones políticas, culturales, económicas. Y por otro lado, el régimen político. El régimen político, el conjunto de dispositivos que el Estado, en la cabeza de Benninger, en la cabeza, ¿no es cierto?, del mismo Guzmán, se tejieron para poder administrar y ejercer el poder por este bloque en el poder. Entonces instaló la Constitución del 80 y toda su institucionalidad, y se instaló un bloque en el poder que llegó a ciertos acuerdos mínimos, incluyendo consensos básicos de la clase dominante, incluyendo la concertación. Eso es lo que está en crisis. Entonces la pregunta es, frente a esto, ¿la clase dominante reacciona frente a la emergencia del pueblo como sujeto? Con un programa en barbecho, digamos, con forma de organización absolutamente alternativa, indomesticable hasta ahora, ¿ok? Responde con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y coloca un horizonte que va desde abril, o sea, desde ahora, el 25, hasta abril, 14, 15 de abril, no sé, del año 2021, termina en 12 meses en abril del año 22 y en junio, mayo, julio del 22 debería haber un plebiscito de salida. Y ese, por lo tanto, debería, para resolver la crisis política y terminar y cerrar el periodo de crisis, debería aparecer un nuevo régimen político y debería aparecer un nuevo bloque en el poder, un nuevo consenso, por así decirlo. La hipótesis es que, en realidad, ese nuevo régimen político, en la nueva Constitución, y ese consenso que articularía el bloque en el poder, no va a resolver las profundas contradicciones que tiene el bloque en el poder, ni tampoco, comillas, resolver una forma institucional frente a un modelo, porque no hay proyecto de desarrollo nacional. Cuando se dicta la Constitución del 80, la contrarrevolución neoliberal partió del 75. Viene el golpe del 73, del 75 al 85 años en que se instala un modelo económico. Y la Constitución en el fondo empieza a operar después y en plenitud, cuando el modelo está absolutamente instalado y se administra por la concertación, digamos, y por los partidos de la nueva mayoría. Por lo tanto, el régimen político, desde el punto de vista del Estado, es el conjunto de instituciones que son coherentes con un proyecto de desarrollo nacional, con un patrón de acumulación, por decirlo de alguna manera, que ha concordado el bloque en el poder. En cambio, aquí lo que encontramos en realidad es que si uno le pregunta a Lusic, lee, ¿no es cierto?, a Fonapen, o lee, qué sé yo, a Polman, o lee, ¿no es cierto?, a Sutil, tú no encuentras ningún rollo respecto a un proyecto de desarrollo nacional que o profundice el neoliberalismo o vaya más allá del neoliberalismo. No está claro para dónde va este país. Por lo tanto, el acuerdo va a ser un acuerdo simplemente sobre acuerdos mínimos, defender los máximos intereses que tenemos, el derecho al agua, que sea un régimen donde no haya demasiado poder, iniciativa popular de ley, que sea las cortapisas a la propiedad privada, al sistema de concesión, etc. Pero no va a ser un sistema político que tenía el concepto de Estado subsidiario para desarrollar el capital, por ejemplo. O sea, aquí hay una doctrina política en la Constitución que no es sino el reflejo en lo político jurídico del devenir de una forma de acumulación de capital que es el neoliberalismo. Eso no hay. Entonces, si la burguesía no tiene, las clases dominantes no tienen un proyecto político, un proyecto de desarrollo nacional, malamente su constitución o su régimen político y su consenso va, comillas, a ser sólido. Más aún, se ha dicho, lo hemos dicho en otro momento, digamos, es que aquí América Latina es un espacio en disputa entre una potencia emergente, que es China, y una potencia en decadencia, que es Estados Unidos. Hay que ver qué es lo que está pasando ahora con Trump. ¿Habrá sido elegido o no? Se anuncia guerra civil, ¿okay? Que se dio guardias blancas en las calles, no sé, en Nueva York, por ejemplo, armados. Entonces, aquí la idea, si América Latina está en disputa por dos emergencias, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol que cumple América Latina? ¿Qué tipo de América Latina, qué tipo de economía, qué tipo de institucionalidad requiere China de América Latina para poder fortalecer su hegemonía a nivel mundial? Y al revés, ¿qué tipo de América Latina requiere Estados Unidos y qué instituciones requiere, qué tipo de alianza requiere Estados Unidos para ralentizar su decadencia? Si uno lo llevara en términos micro, podría ser la pregunta de, bueno, ¿qué rol cumple China en la lógica hegemónica, Chile, en la lógica de desarrollo hegemónico de China? Lo recuerdo, aquí hay inversiones chinas, se está instalando, Lusic tiene acuerdo con los chinos, ¿okay? Se instaló la Universidad de China donde estudió Xi Jinping, por ejemplo, ¿okay?
O sea, Chile es un elemento importante dentro del tinglado de América Latina para los chinos, de la misma forma Estados Unidos. Entonces la pregunta es, si no se resuelve la contradicción entre China y Estados Unidos, no sabemos para dónde va América Latina, que es un espacio en disputa, y tampoco Chile. Esto significa, en términos de hipótesis, que lo que viene después de julio del año 22 son 8 o 10 años de inestabilidad política y económica. Es decir, una burguesía, un nuevo bloque en el poder, trizado, que no ha solucionado sus contradicciones internas porque no tiene un proyecto hegemónico, estratégico, y lo que está haciendo es simplemente conjurar este gran manotazo que dio el pueblo, ¿okay?, defendiendo sus intereses. Es decir, tenemos, por lo tanto, para aquí para adelante, por así decirlo, inestabilidad. Lo que salga, la constitución que salga, va a tener pies de barro. La alianza que establezca la burguesía con un sector de la ADC, otro sector de la PPE, o una nueva derecha, ¿no es cierto?, articulada por desborde, a lo mejor, porque aquí el único desborde es desborde, ¿ok?, va a ser una cuestión que tenga absoluto pies de barro. Si eso es así, entonces tenemos 20 meses por delante, porque tenemos los 4 que quedan, noviembre y diciembre, más 12 son 14, más 6, más 4 más deben ser, 20 meses. Bueno, la táctica entonces debería ser, obviamente, fortalecer la constitución del pueblo como sujeto. No cabe otro. La única táctica posible para una izquierda revolucionaria, una izquierda que se plantee que la revolución la hacen los pueblos y no la izquierda ni los partidos, es fortalecer al pueblo. Tienen que fortalecer al pueblo para que se constituya un sujeto político. El sujeto político encarne un programa que, si uno toma todas las pliegos y las grandes demandas que hay de todas las asambleas en Arica, en Antofagasta, en el sur, ya es un listado, encontramos prácticamente un pliego de Chile, que va desde los bienes comunes hasta el problema del patriarcado, hasta las demandas inmediatas y además las demandas políticas, fuera Piñera, libertad de los presos políticos, juicio y castigo a los culpables de violación de derechos humanos, disolución de carabineros, digamos. Está todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, no podría ser, tenemos un sujeto tenemos en potencia un sujeto, tenemos un pliego y tenemos forma de organización, que puede ser el embrión de poder popular. Entonces, es obvio que la táctica de la izquierda debería ser fortalecer ese sujeto, desarrollar el pliego y fortalecer las organizaciones populares de base, colectivos, asambleas populares. Esa debería ser la táctica, de tal manera que lleguemos a julio del año 22 con un pueblo fortalecido. Eso en lo inmediato significa 2 cosas, creo yo. 1 o 3. Uno es colocar una primera línea de resistencia a la cooptación de los partidos políticos. ¿Ok? Porque vamos a tener, no sé, el Noma FP que va a presentar la señora acá, ¿no es cierto?, el otro dirigente que va a estar como candidato, no sé, a constituyente, la gente Modatima que haga candidato, ¿no es cierto?, qué sé yo, varios candidatos, claro, al amparo de RD, claro, ¿ok? Y así, digamos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente que la masa y el pueblo está haciendo simplemente capital para las carreras políticas de estos sectores. La primera línea de resistencia es eso, denunciar a estos sectores de la burocracia gremial y estas organizaciones que se le han dado rupturistas y que en el fondo están simplemente tomando al pueblo no para constituirlo como sujeto, sino para representarlo, es decir, como masa de representación o de maniobra. Eso hay que combatirlo. Y su argumento ha sido el histórico, es decir, primero el realismo político. Por supuesto, el pragmatismo. Por otro lado, el pragmatismo, sí. Y esto de que es el mal menor. Claro. Pero ahora le han agregado que con esto estamos derrumbando el modelo pinochetista, la herencia con todo este proceso estamos liquidando el modelo pinochetista. Por supuesto. Lo primero era esta primera línea de resistencia, digamos. O sea, si hay una primera línea de combate, ahora una primera línea de resistencia frente a los partidos, digamos. Eso es así. Pero tiene que ser clara, tiene que ser pública, no tiene que ser, ¿no es cierto?, con el síndrome de la minoría. Okay, que no voy a hablar porque quedo aislado. No, hay que sacar la voz, hay que salir adelante y emplazarlo, denunciarlo, etc. ¿Okay? Eso creo que hay que hacerlo ahí. Porque los partidos políticos, si el 18 de octubre fue contra los partidos políticos, no puede ser que ahora los partidos políticos, de nuevo, retomen la iniciativa sobre esto. Entonces, hay una primera línea de posición política clara, pública, con nombre y apellido, de resistencia, de denuncia, etcétera, que hay que hacer. Lo segundo tiene que ver con que hay luchas específicas que unifican. Por ejemplo, toda esta campaña de la última semana por la libertad de los presos políticos creo que ha sido notable. O sea, entre la discusión que hay entre amnistía versus, indulto, y la posición que va surgiendo en términos políticos, donde se meten personajes como Benito Baranda o como otros sectores, y que hay una cierta legitimidad y que efectivamente aquí
no se puede tratar, ¿no es cierto?, a los presos que están ahí como presos cualquiera, digamos que son presos de las consecuencias de esta gran explosión del país. Bueno, es una lucha que unifica. Ahí hay la disolución de Carabineros, libertad de los presos políticos, juicio y castigo, renuncia de Piñera, como renunció Pérez ahora, nos quedará Rosa. ¿Okay? Por lo tanto, son luchas que efectivamente donde yo me encuentro con los que aprobaron y los que no aprobaron. Y que desde el mundo popular, y tratando de no recurrir a los mecanismos, la consigna es libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos, y ninguno de los mecanismos, salvo propagandísticamente, nos es válido, porque ambos, tanto la amnistía como el indulto, reconoce culpa. Entonces, de alguna manera, eso está incidiendo, efectivamente, puso el tema, pero desde el campo popular, que no nos perdamos en el sentido de que el mecanismo... Totalmente de acuerdo. Esos mecanismos son inviables para nosotros. Nosotros exigimos libertad condicional. Perfecto. Pero ahí hay un espacio de lucha inmediata, vinculada, que unifica, sobre todo a los sectores jóvenes, a los sectores populares. ¿Okay? Donde están seguramente los compañeros de la primera línea que tú más conoces, en fin, me imagino. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahí tienes luchas inmediatas. Después habrá luchas locales. Luchas locales que tendrán que ver con lo que se está pidiendo, no sé, un ingreso de renta básica de emergencia, o qué sé yo, la instalación de un Cefam, o parar, qué sé yo, no sé, la instalación de una carretera en tal lugar, digamos. Esas son las luchas inmediatas que están ocurriendo. Y además aparecería, digamos, las luchas ya más generales, que tendrían que ver con ir pensando el tipo de sociedad que se quiere o el modo de vida que se quiere. Y eso sería parte de esos insumos para eso que ustedes llaman la Asamblea Popular Constituyente Autónoma, Soberana e Independiente, digamos. Pero yo creo que ese es uno de los ejes que está acá. Y adicionalmente la pregunta, bueno, es ¿cómo hacerlo entonces? ¿Cómo hacerlo? Obviamente deben haber muchas formas, pero la que se está conversando en muchos lugares es la idea de llamar a un gran congreso por la unidad y política social del pueblo. Esto significa que las asambleas que están en la parada de no haber participado en la institucionalidad, o asambleas que no decidieron para no quebrarse, porque habían posiciones distintas, entonces la tendencia que está por no participar en la institucionalidad y no permitir que los partidos políticos estén acá, más personas, individuos y dirigentes, bueno, avanzar hacia la discusión de, comillas, una forma organizacional que sea un referente público, que nos permita con prestancia hablar y decir, bueno, nosotros representamos a este sector de asamblea, a esta franja, a esta tendencia popular octubre, por colocarle un tema, o colectivo de trabajadores generalizados, no sé cómo llamar, ¿okay? O simplemente asamblea en el sur existe lo que se llama la articulación de asambleas populares en lucha, por ejemplo, ¿okay? Que no todos están por la misma línea, pero han ido avanzando en esta lógica. Entonces, imaginar la necesidad de construir una franja, un referente público de dirección, en el sentido de dirección política, no me refiero a una orgánica, ¿okay? A pesar que tendrá formas organizacionales, pero requerimos que se arme un sujeto político. Yo alguna vez le planteé a los compañeros, inclusive al Víctor de la ACE, que en realidad el problema está en que lo que ustedes hacen lo excede, bueno. O sea, ustedes desatan procesos que están muy lejos de sus propias capacidades. Y le decía, puta, ¿no tendrán la posibilidad de llamar a un gran congreso del pueblo? Estoy hablando de enero del año pasado, ya. Sí, enero de este año. Porque la ACE también podría ser un elemento que articula esta cosa. Si no, la 8M que está con sectores adentro en pelea va a terminar bueno, como terminó, digamos. ¿Okay? El movimiento de AFP va a terminar allá, Movatima va a terminar allá, en fin, digamos. O sea, aquí si no se para un referente que atraiga esto, significa simplemente dejarle el vacío al suicidio o al dolor, o a la cooptación del capital. ¿Okay? Hay que levantar ese referente. Y ese referente significa un congreso por la unidad política y social del pueblo. ¿Cómo puede hacerse? Llamando a la asamblea. Se puede pensar, por ejemplo, en que la gente del norte, la macrozona norte, que se reúna Antofagasta, Arica y los pueblos interiores, La Serena, Coquimbo, y dialoguen en torno a una forma organizacional, un pliego, ¿okay? Y a mantener la forma de representación asambleística, u otra forma que se ocurran ahí. Hacer una acá en Santiago, o Tarrancagua, no sé, hasta La Serena será, y en la macro sur. Y después avanzar, tal vez eso en enero, y que en marzo estemos levantando el gran Congreso de Unidad de esta corriente. Donde hay que tener claridad política. Es decir, aquí están los que no creen en el proceso de institucionalidad, que colocan una primera línea de freno, comillas, los partidos políticos de la cooptación, que están pidiendo la libertad inmediata, incondicional de los presos políticos, juicio de castigo de los culpables, disolución de Carabineros, ¿okay? Y adicionalmente que se renuncie Piñera y de Rosas.
Y por lo tanto aquí y se está levantando este pliego, que tiene que ver con las cosas de control de los bienes comunes, en fin, un sistema de salud garantizado, en fin, todos esos derechos sociales que están ahí. Entonces, eso está en la gente, ¿ok? Y adicional, pero va por fuera, y con la perspectiva, si se puede, de que esto madure en un gran congreso constituyente para elaborar una constitución popular, que sería una de las patas de este proceso, porque el objetivo no es tener una constitución, el objetivo es construir poder popular, y para eso hay que construir un sujeto popular. O sea, aquí más que construir la constitución hay que construir el sujeto. Esa es la cuestión estratégica o la cuestión táctica inmediata. No es la constitución es un papel. La constitución después requiere leyes orgánicas, después requiere leyes especiales, después requiere reglamentos, etc. Si la constitución dice hombre, todos los hombres son, no sé, todos los que viven en Chile, todos los hombres y mujeres son iguales, no son iguales. A pesar que está en la constitución. ¿Ok? La raíz no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un trabajador, etc. Entonces, aunque esté en la constitución declarado principios generales, eso no garantiza que haya igualdad, es una ilusión el fetichismo de la constitución. De hecho, las constituciones son resultado de la constitución del pueblo. En todas las revoluciones la constitución es posterior. La revolución cubana se hace el 59 y la primera constitución en el año 75. Entonces la constitución... Fue todo un proceso. Por supuesto. Entonces la constitución hay que sacarlo, hay que salir a combatir esta idea del fetichismo, del papel que declara derechos que no están para nada garantizados. La propia constitución de Pinochet dice que en realidad que todos somos iguales. ¿Ok? Hay igualdad aquí, en dignidad, y no me acuerdo cómo se dice la persona, en dignidad y otra cosa más. Bueno, y no somos iguales. Ahí está Delano, ¿no es cierto?, con clase de ética, y ahí están los cabros, ¿no es cierto?, que están viendo 29 años por haber supuestamente quemado aquí en el Parque Bustamante, qué sé yo, en una acción directa haber quemado, ¿no es cierto?, un hotel. Entonces, las asimetrías son del modo de vida, no hay posibilidad de resolverlo. Entonces, por así decirlo, ¿qué se requiere? La táctica del periodo tiene como objetivo la constitución del pueblo como sujeto político. No como categoría estadística, ni como sujeto social que deja la política para los partidos. No, el pueblo es sujeto social y sujeto político, tiene soberanía sobre su vida. ¿Okay? Quiere discutir él mismo cómo quiere vivir. Eso es un sujeto político, un sujeto que tiene poder. ¿Okay? Y adicionalmente para construir el pliego y con una forma de organización que sea en embriones de poder popular. Digamos. Yo creo que esa es la táctica que debería haber de aquí para los 24 meses. Más allá de las cuestiones estratégicas que podríamos pensar en otro momento. Damos por terminada esta conversación con Rafael Agacino, un compañero con una trayectoria, como dijimos, pero que tiene ideas frescas, nuevas, una contribución muy importante al debate que la izquierda radical revolucionaria necesita permanentemente estar dando para avanzar, para construir, aportar en la construcción de este sujeto político necesario para que el movimiento social y popular avance en las transformaciones fundamentales de la sociedad. No nos vamos a conformar con pequeños maquillajes, ya para eso hemos tenido 47 años, y vamos por efectivamente transformaciones mayores, y para eso nos estamos jugando acá en este esfuerzo que estamos realizando con medios en resistencia por esta Asamblea Popular Constituyente en apoyo a los intereses de las grandes mayorías. Agradecer nuevamente, Rafael, tu disposición, todo el aporte teórico y político que muchos compañeros deben empezar a hacer, deben jugársela por estar, por participar, por crear esta corriente popular y revolucionaria que le salga al paso efectivamente a esta casta política, a los partidos corruptos, y no es tiempo para quedarse en la pasividad. Así que nos despedimos, gracias, y seguiremos nuestros esfuerzos por avanzar en las asambleas, por avanzar en la construcción desde abajo, territorial, sectorial. Muchas gracias, será la próxima. Ok.